Muy bien. Solamente creo que faltaba un poco rápido la última parte, entonces vamos a ver una recapitulación rapidita, porque no me gustaría que tengan ningún tema suelto de acá al segundo examen. A ver, una breve mención a lo que era fotosíntesis. Le mencioné en la clase pasada que era una fotosíntesis, digamos, de alguna forma un poco más sencilla, tiene menos cosas que respiración celular, que es lo que vimos más, pero de todas maneras vamos a recordarlo. A ver, la fotosíntesis es un proceso realizado básicamente, un proceso en general anabólico, ¿no? En general. Y anabólico quiere decir, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase pasada, que se trata de formar moléculas complejas a partir de moléculas simples, ¿cierto? En este caso, pues las moléculas simples de alguna forma serían el dióxido de carbono y el agua, ¿cierto? Y a partir, obviamente, de eso formar moléculas complejas, como en este caso tratamos de decir esta molécula más compleja. ¿Quién vendría a ser este? La glucosa. Muy bien, doctora, la glucosa, efectivamente, la glucosa. Entonces, se trata de, a partir de moléculas simples, como te decía, básicamente forma esta molécula compleja. Aunque, como ya te he explicado, realmente van ocurriendo tantas reacciones metabólicas de tipo anabólicas y catabólicas, ¿no? Ahora, en general, obviamente, es anabólica, en general. Es decir, el resultado final o lo que se busca es eso, más bien, ¿no? Formar esa molécula orgánica. ¿Dónde se va a realizar? Bueno, ya si nos referimos a las plantas, obviamente, pues mencionamos que en plantas, algas, fitoplancton, cianobacterias, todas ellas realizan fotosíntesis. Sin embargo, obviamente del que más nos referimos en los libros, en los textos, o del que vamos a hablarte, obviamente, es el que se realiza en plantas. Y en plantas se realiza en un tejido especial, el llamado parénquima clorofiliano, así se le llama, ¿no? A este tejido. Aquí está su nombre también, si es que no lo habías visto, si no te habías percatado. Parénquima clorofiliano. Este parénquima clorofiliano existe sobre todo y muy abundantemente, como también te había preguntado la vez pasada, en las hojas, también en los tallos jóvenes, ¿no? Pero este parénquima clorofiliano generalmente se ve muy común en las hojas. Por lo tanto, podríamos decir que la fotosíntesis principalmente ocurre en las hojas. ¿Y por qué se caracteriza este parénquima clorofiliano? Porque las células que lo forman tienen abundancia de una organela, muchos cloroplastos, cloroplastos, que es una organela que tenía un pigmento llamado clorofila, ¿no? Este pigmento verde era el encargado de captar la energía luminosa, la luz del sol. ¿Y por qué? Pues para realizar este proceso químico llamado, bioquímico llamado fotosíntesis, necesitamos una fuente de energía para que lo inicie. En este caso es la luz solar. Por lo tanto, si la luz solar se convierte en el iniciador de estos procesos bioquímicos, necesitamos algo que capte esa energía solar, que pueda retener esa energía solar y comience, obviamente, una serie de reacciones bioquímicas. El encargado, como te he dicho, es la clorofila. Entonces, hay que ver dónde se encuentra la clorofila y qué exactamente es lo que realiza, ¿no? Y de eso más o menos será lo que vamos a hablar en un momentito. Bueno, ya me has dicho que, o te estoy mencionando que está en los cloroplastos, pero para eso entonces vamos a conocer un poquito más a los cloroplastos. Entonces, este siendo un cloroplasto, ¿no? Ahí está, mira, cloroplasto. Todo este es un cloroplasto, ¿sí? Ahora, dentro de este cloroplasto vemos estructuras discoidales en forma de disco, se refiere, ¿no? Esto es acá, un disco acá, este disco de acá. Eso se llama tilacoides. Y como puedes ver, los tilacoides están dispuestos así en columnas, o sea, un tilacoide encima de otro, ¿no? Como hojas de papel uno encima de otro, ¿correcto? Al adoptar esta forma así de columnares, ¿no? Esta forma columnar es lo que se le llama grana, ¿no? Individualmente esos disquitos, esos discos que vemos ahí se llaman tilacoides. Y el tejido que rodea a estas granas, a este conjunto de tilacoides, así agrupados, se le conoce como estroma. Y mencionamos, te dije la clase pasada, obviamente, que mencionamos estos dos puntos, que si eso eran tilacoides y lo que está alrededor era estroma, ¿no? Lo que está alrededor, rodeándolo, es porque la fotosíntesis básicamente ocurre en dos etapas. Una primera llamada
fase luminosa y otra llamada fase oscura. Llamadas así no porque una ocurra de día y una ocurra de noche, por si acaso. No sé si hice la aclaración la vez pasada, pero no es por eso. Porque hay unos que piensan que es por eso. Le dicen fase luminosa y a la otra oscura, porque la primera necesariamente la luz es la que inicia la actividad. En cambio, la fase oscura no necesita de luz. Significa que con ausencia o ausencia de luz, esta fase oscura se realiza. Y en realidad, esta fase luminosa de la cual vamos a mencionar rápidamente, para recordar, repito, es como una etapa preparatoria, una etapa en la cual se van a preparar elementos, se van a formar elementos que se van a utilizar en la fase oscura para que allí recién pueda haber la síntesis o la producción de glucosa, que es lo que se quiere. Entonces, vamos a dividirla en todo caso, ¿sí? Vamos a dividirlo. Entonces, ¿qué ocurre en la fase luminosa? ¿Qué ocurre acá, en esta primera etapa? La fase luminosa ocurre aquí, como puedes ver, en esta parte donde estoy señalando. Aquí lo que vamos a ver básicamente es que la luz solar, correcto, la luz, llega obviamente hacia los cloroplastos. Y como te dije, dentro de los cloroplastos están los tilacoides. Esto de aquí, esto de acá, vamos a señalar con una flechita. Esto de aquí representa la membrana del tilacoide, ¿sí? La membrana del tilacoide. Y en la membrana del tilacoide, pues encontramos estas estructuras, que no sé si logras verlas, ¿sí? No sé si logras verlas. Dice los llamados, ¿cómo se llaman? ¿Logras ver qué dice ahí? Fotosistema 2. Fotosistemas. No te olvides de esta palabrita, fotosistema. Y si tu vista, no sé si alcanza a ver el dibujito, el primero que comienza todo, acá en esta secuencia, cuando la energía solar cae, obviamente, ¿quién se encuentra primero, digámoslo así, en este recorrido? Dice fotosistema, no sé si alcanzas a ver, dice fotosistema 2. 2. 2, oye, profesor, pero ¿no debe comenzar por el 1? No, comienza por el fotosistema 2, así se le llama. Este fotosistema 2 en realidad es un complejo formado por clorofila, betacaroteno, o sea, pigmentos fotosintéticos rodeados por proteínas. Este complejo, que está formado por proteínas y pigmentos, es lo que se llama fotosistema. Ahí se almacena este pigmento llamado clorofila, que tiene la capacidad, obviamente, de absorber la energía luminosa y reflejar del espectro de luz el color verde. Como ya te explicarán en física, realmente pues los colores no existen como tal, sino en realidad son el producto de lo que nosotros observamos al reflejarse un espectro de la luz luminosa sobre un objeto. O sea, eso en física te lo pueden explicar mejor, ¿no? Que la luz viene en longitudes de ondas, está conformada por múltiples longitudes de ondas, cada rango representa un determinado tipo de radiación luminosa que nosotros interpretamos como un color, ¿no? Realmente lo que nosotros vemos como colores en realidad es reflejo eh, de esa, de ese espectro de ondas, digámoslo así, ¿no? Entonces, para ser más claro, se ve verde obviamente porque refleja el color verde, más claro. Ahora, junto a este fotosistema 2, que es donde comienza obviamente la clorofila a excitarse producto de la energía luminosa, también, no sé si logras apreciar pequeñita a un costadito, la llamada enzima Z. No sé si logras apreciarla. Está por acá, te la marco, si no, te la marco. La enzima Z, la cual va a hacer posible que cuando el agua, recuerdas del agua, las plantitas toman agua por sus raíces, esa agua sube por los vasos conductores de una plantita, por el xilema, ¿no? Es llevado hacia las hojitas, y bueno, pues esa agua sufre la llamada lisis, producto de esta enzima Z que también empieza a excitarse. Lisis del agua, o para decirlo en palabras de la fotosíntesis, la fotólisis del agua. Fotólisis, ¿no? Porque la energía luminosa es la que comienza activando este proceso, vuelvo a decir. Producto de esa fotólisis del agua, significa, en otras palabras, que el agua va a quedar desdoblada, partida en dos elementos. En este caso, el agua está formada ¿de qué?
¿Qué elementos? Hidrógeno y Oxígeno. oxígeno, doctora, claro. El oxígeno, pues acá se aprovecha y el oxígeno se libera, como dice acá, al medio ambiente. Ah, con razón decimos que las plantitas durante la fotosíntesis liberan oxígeno. Nos abastecen de oxígeno al planeta, por supuesto. Entonces, un árbol cuando está haciendo fotosíntesis libera pues una cantidad de oxígeno importante, muy importante, ¿correcto? ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Bueno, los hidrógenos se convierten en protones, se ionizan, se quedan como protones, y esos protones, como más o menos también indica la flechita de este dibujito, mira, sigue la flechita que ya está ahí, dice que estos protones van a permitir la activación de este complejo que tú ya conoces, ¿no? Que recordarás de la clase pasada, el que hace la llamada fosforilación oxidativa. Es decir, el flujo de protones volverá a activar una enzima conocida por ustedes, la ATP sintetasa, la ATP sintasa. ¿Para qué? Para formar, como ya más o menos sugiere, ATP sintasa, ¿formar qué cosa? Sigue la flechita, para formar ATP. Muy bien. Ese es el camino, obviamente, que siguieron los protones. Permitir la activación de la ATP sintasa para formar ATP. En cambio, la clorofila, volvemos a la clorofila que está en el fotosistema 1, esta clorofila se excitó y empieza a liberar electrones. Y estos electrones se van transportando de un conjunto proteico al otro. Se van transportando los electrones del fotosistema 2 a la plastoquinona, luego al fotosistema 1, a la plastacionina, al complejo NAD reductasa, todas las enzimas que están acá. Y que de repente te sonará familiar este proceso, se parece mucho a la cadena respiratoria. Y estos electrones van a ser finalmente transportados ¿por quién? Transportados por un NAD-fosfato oxidado, que al recibir a los electrones y a los protones que salieron obviamente por aquí, pues juntos esos electrones y protones van a hacer posible que este NAD fosfato oxidado se convierta en, ¿qué dice? En un NAD fosfato reducido. ¿Te acuerdas que te expliqué obviamente por qué se llama oxidado y reducido? Entonces tenemos ahí nuestros dos productos de la primera fase, la fase luminosa. ¿Te acuerdas? Por eso te mencioné que la fase luminosa era una fase preparativa, porque requerimos de estos dos elementos. ¿Cuáles son esos dos productos formados en la fase luminosa que vamos a necesitar ahorita en la fase oscura? Te los estoy subrayando. Uno es, ¿quién? El adenosín trifosfato. Uno es el ATP y el otro es el NAD-fosfato reducido, ¿no? Estos dos son los que entrarán, obviamente, a participar en lo que se conoce como la fase oscura. Entonces, la fase luminosa, el objetivo de toda esta fase luminosa fue formar estos dos elementos, ATP y NAD-fosfato reducido, ¿sí? Hay un tercer elemento formado en la fase luminosa, vuelvo a decir, que es el oxígeno, pero el oxígeno en realidad se libera pues al medio ambiente, ¿no? No sirve para realizar la fotosíntesis, ¿no? Es un producto que se va a descartar. Ahora, estos de acá se sumarán recién a la participación del CO2, que es la parte estelar, si quieres decirlo, de este proceso llamado fase oscura, el CO2. Sin este CO2, sin este dióxido de carbono, pues no comienza para nada la fase oscura. Así hay ATP y así hay NAD-fosfato reducido a la fase luminosa. Porque ese CO2 es la materia prima. Ese CO2, esa molécula que tiene carbono, va a ser la materia prima sobre la cual se van a formar esta otra molécula que queremos, que tiene carbonos, llamada glucosa. Entonces, necesitamos de esos CO2 para que pueda ocurrir el llamado ciclo de Calvin o fase oscura de la fotosíntesis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que sigue a continuación es la fase oscura. Esto de acá es la fase oscura. Y el CO2 obviamente se une a una molécula llamada ribulosa difosfato, que ahí está también su nombrecito, si alcanzas a verlo, se unen en un proceso llamado carboxilación,
o también llamado fijación del CO2, es el que da inicio a la fase oscura. Y ahí el CO2 se une a la ribolosa difosfato y empieza a formar compuestos que van a terminar con la llamada síntesis de glúcidos. Y como tú puedes apreciar justamente en este dibujito, el primero, curiosamente, en formarse, ¿no? Y ves la transformación, la unión primero se forma, dice gliceraldehidrofosfato, luego se transforma obviamente esto de acá en glúcidos, y el primer glúcido que se ve ahí obviamente que se forma, como puedes ver, es la fructosa. Y luego recién pasa a convertirse esto finalmente en glucosa. Pero como es un ciclo, no todo se transforma en fructosa y finalmente en glucosa, no. Es un ciclo, una parte quedará para continuar el ciclo. La parte que queda se llama ribolosa fosfato. No difosfato, di como el caso de la molécula receptora. Queda como ribolosa fosfato, o sea, con un solo fosfato. ¿Cómo se llegará a convertir en difosfato? Bueno, ¿te acuerdas el ATP? Que se había formado en la fase luminosa, pues vuelve a participar acá este ATP aportando los fosfatos necesarios para que esta ribolosa fosfato se convierta en difosfato y esté lista para que se vuelva a comenzar este llamado ciclo de Calvin, ¿no? Eso básicamente es la fotosíntesis. Todos esos detalles y estaban puestos justamente aquí en lo que te había escrito de las diapositivas, ¿no? Ahí está la fotoexcitación de la clorofila, ¿no? El flujo de electrones, la fotólisis del agua, ¿no? Que se libera oxígeno y se produce protones. La fotorreducción, ¿correcto? Que consiste obviamente básicamente en la producción de NAD-fosfato reducido y la fotofosforilación que se trata de la síntesis de ATP. ¿No? Y ahí están los productos señalados, ¿no? En el gráfico. Un poquito más grande se ve acá, todo, obviamente las enzimas. Y la fase oscura, ¿no? Donde se ve que el objetivo principal es la etapa media, llamada síntesis de glúcidos, ¿no? Glúcidos como cuáles, como fructosa, como glucosa, hemos visto. Entonces, eso básicamente era la fotosíntesis, chicos, solo para recordarles. ¿Ok? Muy bien, muchachos, así ya tenemos cargo de conciencia. Ahora sí vamos a ver aparato digestivo, ¿ya? Hoy día, a partir de este momento, vamos a comenzar por unas semanas, más o menos vamos a ver unos, a ver, 4 semanas, me parece, o 5 semanas vamos a ver un poquito de anatomía y fisiología humana. Vamos a dejar un poco la biología así general para aplicarlo obviamente en anatomía y fisiología humana. ¿Ustedes les gusta la anatomía y fisiología humana, chicos? ¿Sí? Quiero ¿Algunos de aprender, ustedes? profesor. Sí, perfecto. Vamos a comprender entonces algunas cosas que de repente es un poco más, de repente pueden tener algunas preguntas, de repente vamos a mencionar cosas como, por ejemplo, ¿has escuchado de cálculos? Ya que es aparato digestivo, cálculos en la vesícula biliar. De repente dices sí, de repente dices no, no, pues ni siquiera sé qué es una vesícula biliar, de repente, no sé, apendicitis, ¿has escuchado ese término alguna vez? De repente. ¿Por qué se puede producir de repente, por qué la indigestión, por ejemplo, de un alimento puede producirnos gases, ¿no? Entonces, algunas cosas así relacionadas de repente a nuestra vida diaria o lo que hayamos escuchado, vamos a poder comprenderlas gracias a saber algo de anatomía y fisiología que vamos a ver desde ese momento y por 5 semanas aproximadamente. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos a comenzar con aparato digestivo. Obviamente, eh, a ver, coméntame rapidito, ¿cuál crees que va a ser el objetivo de los órganos que comprenden el aparato digestivo? ¿O qué órganos, en todo caso, empecemos por ahí, más bien, qué órganos Descomponer forman el la aparato comida. digestivo? ¿Cómo? Yo creo que no sé, la función del aparato digestivo es descomponer la comida o algo así. Claro, claro. De hecho, esos alimentos, esa comida, justamente como tú lo mencionas, hay que desdoblarla, descomponerla, ¿no? Hacerla más pequeñita, pero ¿y para qué? ¿Por qué lo quieres hacer más pequeñita? ¿Por qué? Para aprovechar sus nutrientes y proteínas que contenga.
Magnífico, para aprovechar los nutrientes, ¿no? Y con nutrientes, estimado amigo, me refiero a monosacáridos, ¿no? O sea, las moléculas pequeñitas, ¿te acuerdas? Recordando, ¿ves? Por eso sirven tus clases pasadas, ¿no? Dentro de los glúcidos, los monómeros, las unidades más pequeñas son los monosacáridos. De los lípidos, las unidades más pequeñitas, ¿quiénes eran? Tú que has estudiado para tu examen, los ácidos Gracias. grasos. Claro. ¿Y de las proteínas? Polisacáridos. No, de las proteínas eran los aminoácidos. Los aminoácidos. De los ácidos nucleicos, obviamente, serán los nucleótidos. Entonces, el objetivo, como muy bien has dicho, es hacerlo más pequeñitos. ¿Para qué? Uno, para que puedan ser absorbidos. Porque imagínate, tu mamá te sirve tu rico arroz con pollo, pero el arroz, el grano de arroz, así como está, y el pedazo de pollo que está ahí, pues no va a circular con mucha facilidad, ¿no? Por tus venas, por tus arterias, obviamente, ¿no? Cuando se tenga que llevar esa sangre a las células, imagina tu célula que tenga que estar comiendo ese pollo, ¿no? Entonces no se puede. Para eso tienes un conjunto de órganos, el aparato digestivo, que transforma esos glúcidos, esas proteínas, esas grasas en pequeños nutrientes, ¿no? Y los nutrientes en este caso entonces son las unidades, o sea, monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos. Así pequeñitos para comenzar, sí vas a poder absorberlos. Va a haber una parte específica en tu aparato digestivo que se encargue de absorberlos. Y segundo paso, va a facilitarse su transporte en la sangre. Así como están pequeñitos, van a ser fácilmente distribuidos a través de este fluido que es la sangre, que va a distribuir obviamente estos nutrientes por todo tu organismo, haciendo posible que tus células reciban esos nutrientes. ¿Correcto? Entonces vemos acá dos elementos importantes, ¿no? Uno, que es absorción, ¿no? Que va a permitir la absorción de esos nutrientes. Y dos, obviamente, tal vez el paso previo, obviamente, a esta absorción es la digestión, esa transformación de moléculas grandes a pequeñitas, ¿no? Eso es la digestión. Perfecto, chicos. Entonces, como ya sabemos el objetivo del aparato digestivo, que es transformar moléculas más pequeñas, vamos a ver sus partes. Sus componentes de este aparato digestivo son dos, como puedes ver, el tubo digestivo y las glándulas anexas. Bueno, ¿y a qué llamaríamos el tubo digestivo? ¿Cuáles serían los componentes de ese tubo digestivo? ¿Logras imaginarlo? ¿Dónde comenzará este tubo digestivo? A partir de la boca y todo el esófago. Correcto. Comienza entonces, es puntualmente ¿dónde? En la boca, ¿cierto? En la boca. Comienza en la boca. Entonces, comienza en la boca, de ahí sigue, después de la boca, de la cavidad oral, sigue recién allí, ¿cierto? Pues elementos como la faringe, que vamos a comenzar a mencionarla por acá, el esófago, ¿no? Entonces, cavidad oral, o sea, boca, faringe, esófago. Luego viene ¿quién? El estómago. Del estómago, y del estómago viene. Intestino delgado y después grueso. Muy bien. Esos vendrían a ser los componentes del llamado tubo digestivo. Y por hacerles una mención nomás, chicos, le cuento que en nuestro caso, bueno, en los animales como nosotros, pues es un tubo digestivo completo. ¿Por qué decimos completo? Porque hay un orificio de entrada y hay otro de salida, digámoslo así. Eso es lógico, me dirás tú. No, no es en todos los seres vivos que ocurre así. Por ejemplo, una medusa, correcto, una malagua, para que entiendas, o que es un celenterio, ellos tienen una misma cavidad que les sirve como boca y ano. Boca y ano al mismo tiempo, imagínate. ¿Ah? Esos seres se dice que tienen un tubo digestivo incompleto, ¿no? Gracias a Dios no es nuestro caso, ¿no? Imagínate este San Valentín ahí, que tu boca sea el ano al mismo tiempo, imagínate, ¿no? Difícil, difícil San Valentín, así es. Pero por suerte nosotros no, nosotros tenemos un tubo digestivo llamado completo,
Y se le llama completo, vuelvo a decir, porque hay un orificio que sirve de entrada, correcto, para entrar en moléculas, y otro de salida. Dos orificios, ¿no? Pero repito, hay seres que no, que tienen un solo orificio que sirve de entrada y de salida. En esos seres se dice que tienen tubo digestivo incompleto. Muy bien. Eso era el tubo digestivo, pero acá también menciona glándulas anexas. ¿Cómo que glándulas anexas? Sí, glándulas anexas, ¿por qué? Porque van a haber órganos que van a colaborar con la digestión. Y la digestión viene a ser esa transformación que ha mencionado su compañero, ¿no? De transformar los alimentos, la comida, como dice él, en nutrientes. ¿Y quiénes vienen a ser estas glándulas anexas? Por ejemplo, las glándulas salivales. Glándulas salivales como la glándula sublingual, la glándula submaxilar y la glándula parótida. Esas son glándulas salivales. Entonces, ellas van a ayudar indudablemente la saliva y las enzimas que contiene, indudablemente ayudan en la digestión. También hay órganos que van a comportarse justamente como glándulas anexas a este tubo digestivo, porque van a elaborar sustancias, o sea, enzimas, básicamente, pero también puede ser la bilis, que son sustancias que van a facilitar también la digestión. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando del páncreas, un órgano que va a ser considerado una glándula anexa del aparato digestivo, y el hígado, tan importante este órgano, con más de 150 funciones y muchas de esas funciones relacionadas obviamente a la digestión. ¿Correcto? Entonces, esos son obviamente los componentes del tubo digestivo. No te olvides, ¿no? Del aparato digestivo. El tubo digestivo y las glándulas anexas. Ahora, una cosa es verlo en dibujito de repente y otra cosa es ver una foto. Te presento acá una foto sacada de un atlas que utilizan, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿no? Un atlas, obviamente, para ir comprendiendo cómo son realmente los órganos internos, ¿no? Claro, facilito. Una cosa es verlo ahí, ¿no? En dibujito, y otra cosa es verlo acá. Pero bueno, pues, parte de repente de los tiempos modernos que nos podamos acercar un poco a la realidad, ¿no? Que nos facilite ya desde la formación ver cómo se verían algunos órganos internos. A ver, ¿logras identificar acá algunos órganos? Por ejemplo, estos de acá, ¿quién crees que sea? Los pulmones. Claro, muy bien, los pulmones, efectivamente. Este de acá creo que con facilidad lo puedes identificar. Va a estar muy activo hoy día. El corazón. El corazón. Así es, el corazón, muy bien. Y separado, no sé si logras apreciarlo. Hay un músculo por acá. No sé si logras apreciarlo. Ese músculo que está separando lo que es tu tórax del abdomen, ¿sí? O sea, esta parte superior vendría a ser el tórax, y lo que está debajo de ese músculo es lo que llamamos abdomen. ¿Cómo se llama ese músculo que separa tórax de abdomen? Te doy una pista, comienza con D. Con D de diafragma. El diafragma, obviamente. El diafragma. Muy bien. Algunos órganos, profesor, pero esos no son órganos digestivos. Tienes razón. A ver, vamos a ver algunos órganos digestivos ya, obviamente del abdomen, que son los que se pueden ver aquí, en todo caso. ¿Logras distinguir algunos? A los intestinos. Claro, los intestinos son los más visibles, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero también se ve parte, por ejemplo, de algunos órganos. A ver, tendrías que darle El un poco de esófago. imaginación. Mira, vamos a ponerlo así. Imagínate que por acá está. El hígado. Así es, doctor, el hígado, no el hígado. El hígado por acá. Y este que está en el número 15, no sé si lo has visto, lo has identificado, está hacia el lado izquierdo. Es el El estómago. estómago. Exactamente, esto es el estómago.
Entonces ya puedes ir ubicando, en tu cuerpo, ¿no? Tú ahí sentadito, ¿cómo estás ubicado? A tu lado derecho, más o menos a la altura del diafragma, para el lado derecho, inferior derecho, está tu hígado que aún está resguardado por las costillas, ¿cierto? Las costillas en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, en realidad, está la mayor parte del estómago. Aunque como puedes ver también en la imagen, ¿no? Yo le sombreo así más o menos, pero como tú puedes ver obviamente en la imagen, hay una parte, la parte final justamente del estómago se va hacia el medio. ¿Para qué? Para que por acá más o menos da inicio a lo que tu compañero mencionaba, que los intestinos, ¿cierto? Que van a estar por acá, los intestinos, efectivamente. Entonces, cuando a ti te duele la parte media del estómago, del abdomen, disculpa, no necesariamente te está doliendo, ¿qué? El estómago, porque el estómago mayormente está hacia la izquierda, como puedes ver. Pero la parte final del estómago sí se dirige hacia el centro. Ahora, hay algunos que se agarran por la parte baja del abdomen y dicen, mi estómago. No, no, no. Si tú eres la parte baja del estómago, probablemente tus cólicos o donde se produce el dolor, más probablemente sea que no sea el estómago, sino ¿dónde? ¿Dónde te está doliendo? ¿Dónde te está provocando esos cólicos? ¿Será en el Los estómago? intestinos. Los intestinos. Tendrás cólicos, pero intestinales. Porque tu estómago está más arribita, ¿no? O piensas que tu estómago, porque tú comes bien, de repente, no, mi estómago es así, dice, pues, no, pues no hay estómago así, mucho, es mucha costumbre de repente, ¿no? Que cualquier parte que me duele el abdomen, mi estómago. Dice. No, no es así. El estómago está en realidad la mayor parte ubicado, como estás viendo, más hacia el lado izquierdo, ¿no? Y está muy próximo a quién. ¿Te has dado cuenta a quién está vecinito? Del Al tórax, hígado. me refiero, del tórax. ¿A quién está ¿Con quién está vecino el estómago? El tórax con ¿No? el estómago. El estómago está muy próximo a qué órgano del tórax. Mira, el estómago es un órgano abdominal, como te estoy explicando. Pero ¿a qué órgano del tórax está muy próximo? Al corazón. Al corazón. Así es. Al corazón. Y este dato que estás observando acá, mira, por eso es muy útil de repente esta imagen así real, va a servir para que entiendas algunas cosas. Como por ejemplo, hoy día te voy a hablar que una parte del estómago se le conoce como cardias. Y adivina qué parte se le llamará cardias. La parte que está más próxima al corazón. Porque si yo te digo un ataque cardíaco, ¿dónde te imaginas? A pesar que te estoy diciendo, te voy a decir hoy día que el estómago se divide en cuatro regiones: cardias, fundus, cuerpo y antro. Cuatro regiones. A pesar que yo te he enseñado que se llama cardias, fundus, cuerpo y antro, esas cuatro partes del estómago, y yo te menciono luego una palabra como ataque cardíaco, creo que nadie se está pensando en el estómago, sino en qué estás pensando cuando dices ataque cardíaco. En el El corazón. corazón. El Así corazón. es, así es. Y es que esta palabra cardias, que hoy día voy a mencionar el estómago, es porque hace referencia a la zona más próxima al corazón. Incluso hoy día también me vas a poder entender por qué si alguna vez te ha dolido tu pecho y te has en la zona próxima a tu corazón, tú has sentido como una opresión. ¿Alguna vez no te ocurrió? Como un dolor, como una presión donde está, digamos, ubicado una zona próxima al corazón que tú has pensado, ¿qué está pasando? Me está doliendo el corazón. Está sufriendo mi corazón. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Y sabes qué podría haber sido? Gases. Gases en tu estómago. ¿No? Ahí produce un dolor bastante agudo en esta zona, ¿no? Que uno se tome el pecho y duele, ay, ¿qué pasa? No, probablemente sea gases. Probablemente sea. Y es que, como puedes ver, el estómago está muy próximo. Muy bien, chicos. Más cosas vamos a ver hoy día, entonces. Entonces, vamos a ver este GIF para que un poco entendamos cómo es la digestión. Dice, ¿no? Vamos a ver, sigue ese recorrido del llamado bolo alimenticio. Claro, tu comida va a recibir diferentes nombres a medida que sea digerido, ¿no?
A medida que sea digerido, obviamente va a tener diferentes nombres. Primero bolo alimenticio, luego quimo, luego se va a llamar kilo. A medida que sea digerido, pues irá cambiando de nombre, ¿no? Primero bolo alimenticio en la boca, luego quimo en el estómago y finalmente kilo en el intestino, ¿cierto? Delgado. Todo aquello que sea nutriente será absorbido y aquello que no pueda ser digerido pasará al intestino grueso para que sea eliminado, para que sea defecado. Correcto. Entonces, no todo lo que comemos necesariamente lo aprovechamos, necesariamente lo digerimos y absorbemos, me refiero, ¿no? Sino mucha parte de repente puede quedar no siendo digerido y podemos eliminarlo. ¿Correcto? Así es. El problema se genera, chicos, cuando muchas veces algunos alimentos quedan parcialmente digeridos. O sea, no se alcanza una digestión completa, siendo que se puede aprovechar, ¿correcto? Y en esta digestión parcial que alcanza, pues se pueden generar productos intermedios, lo que se llama metabolitos. Y, por ejemplo, pueden originarse metabolitos como, por ejemplo, ácido sulfídrico, que es un gas, correcto, y que puede obviamente acumularse en nuestro estómago. ¿Qué te estoy queriendo decir? Por ejemplo, ¿has escuchado la palabra indigestión? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te duele? ¿Por qué sientes dolor? Sí, creo que tengo indigestión. ¿Has escuchado ese término, indigestión? Sí, profesor. Sí. Bueno, indigestión se refiere que obviamente hay algunos alimentos, tiene razón, pues término que se le da obviamente comúnmente en medicina a aquellos alimentos que no han terminado de ser digeridos y que han generado metabolitos intermedios. Muchos de esos metabolitos intermedios son gases. Por eso cuando uno tiene indigestión, lo más común es que la parte intestinal o la parte del estómago también, del estómago, el intestino, se embalone, se llenen de gases. Esa hinchazón que tú ves en tu abdomen, muy probablemente, 90% de probabilidades, es que sea de gases. Así, si está embalonado, obviamente, el abdomen, repito, esos gases se están acumulando o en el intestino o en el estómago. Entonces, ¿qué eliminará ese hinchazón? Obviamente, algún producto que puede eliminar esos gases. Así es. ¿Y por qué los cólicos? O sea, ¿por qué ese dolor? Bueno, suele pasar que cuando algunos productos también quedan sin digerir, pues puede verse incrementada la motilidad intestinal y gástrica. Incrementar la motilidad significa que se incrementan los movimientos, se incrementan las contracciones que va a experimentar este tubo digestivo para intentar digerir esos alimentos, para intentar, producto, repito, de una indigestión. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Esa contracción un poco forzada que se realiza, repito, en el tubo intestinal o en el estómago, generará dolor. Entonces, los cólicos en realidad es el producto de una contracción intensa de estos órganos, ¿no? O sea, intestino delgado, por ejemplo, el estómago. Cuando tú tomas una pastilla para los cólicos, ¿qué entonces cuál crees que será el efecto que provoque? ¿Incrementar o relajar la musculatura del tubo digestivo? Relajar. Relajar, muy bien, doctor, así es. Cuando tú tomas obviamente una pastilla como esa, el objetivo es un poquito disminuir la contracción de los músculos que forman parte del tubo digestivo. Así es, doctor. Entonces, ¿ves? Así vamos comprendiendo cuál es la función de las pastillitas, cuál es la función, por ejemplo, de la simeticona, del Gaseover, que son pastillitas, por ejemplo, relacionadas a eliminar los gases, ¿no? O, por ejemplo, si has tomado alguna vez buscapina, un fármaco que se utiliza para calmar los cólicos intestinales, por ejemplo. Vamos a ver las funciones generales del aparato digestivo. El primero, obviamente, es la ingestión. ¿Qué cosa es la ingestión? Introducir alimentos, obviamente, a nuestro tubo digestivo.
De ahí, de la ingestión, obviamente apreciaremos la secreción. Comienza, por ejemplo, las glándulas salivales son las primeras que comienzan secretando. No son las únicas, por supuesto, ¿no? Toda glándula que secrete su contenido hará secreción. Otra función que hace el tubo digestivo, obviamente, es la motilidad de la cual te estoy hablando. Esos movimientos que estás viendo allí que facilita el avance del llamado bolo alimenticio, ¿cómo se le llama? Ahí está su nombre para que no te olvides. ¿Cómo se llaman esos movimientos? Movimientos Peristáltico. peristáltico. Entonces, ya estás aprendiendo una palabrita nueva de aparato digestivo. Le puedes decir movimientos peristálticos o le puedes decir también peristaltismo. ¿Qué cosa es eso? Es el movimiento correcto autónomo que tienen, por ejemplo, las paredes del tubo digestivo. Porque tú en tu boca te comes tu pan, masticas tu pan, lo deglutes y una vez que pasas ese pedazo de pan que has masticado, pues tú ya no tienes control sobre él. Me refiero que no tienes control a que solito este alimento va a ir pasando. Profesor, ¿y si me paro de cabeza se regresará? No, en realidad seguirá avanzando. ¿Por qué? Porque las contracciones del tubo digestivo, que ahora ya sabemos que se llama movimientos peristálticos o peristaltismo, son esos movimientos que harán que, obviamente, como puedes ver, se contraiga en la parte superior, se relaja en la inferior y así va a permitir el avance de el bolo alimenticio, ¿no? Y luego, cuando se transforme en quimo, permitirá el avance del quimo. Y cuando se transforme en kilo, permitirá el avance del kilo. Entonces, esos movimientos de los cuales estoy hablando es el peristaltismo. Luego viene la digestión, que es lo que hablamos, transformar moléculas grandes a pequeñas, ¿no? Donde ya participa no solamente el tubo digestivo, sino también las glándulas anexas que mencionamos hace un momento. La absorción, otro punto importante en el aparato digestivo. Ya te dije que sin digestión, ¿para qué sirve la digestión? Para transformar en moléculas más pequeñas, pero de nada serviría la digestión si no pudieras absorber. ¿Te imaginas que tu aparato digestivo transforme todo en moléculas más pequeñitas, pero no puedas absorberlas? ¿De qué valdría todo esto que hemos explicado? De nada. Entonces, muy importante la absorción, y te voy adelantando que la absorción de nutrientes va a ocurrir en el intestino delgado. Profesor, mi estómago no puede absorber nutrientes. No, no y no. Tu estómago puede absorber agua, alcohol, como ya te voy a enseñar en una diapositiva, pero quien se encarga principalmente de absorber nutrientes es el intestino delgado. Ya, no te olvides, intestino delgado. ¿Has escuchado el término vellosidades intestinales alguna vez? No. ¿No? Bueno, te cuento que esta imagen que está acá justamente corresponde a las llamadas vellosidades intestinales. ¿Cuál imagen, profesor? Esta imagen que ves acá, en la cual puedes ver estos acá, ¿no? Estos de acá, a esto se le conoce como vellosidad intestinal. Y en esta imagen se puede ver que por dentro hay una linecita roja, profesor, yo te decía, sí, representan a los vasos sanguíneos que hay dentro de esas vellosidades intestinales. Esta membranita, como ya te voy a enseñar, pues permitirá que al ser tan delgadita, los nutrientes puedan pasar por aquí, ¿no? Los nutrientes van a pasar por aquí. Y como dice vasos sanguíneos, ¿hacia dónde van a pasar los nutrientes? Se dice vasos sanguíneos. ¿A qué fluido van a pasar entonces los nutrientes? Hacia la Sangre. sangre, claro, doctor, a la sangre, efectivamente. Entonces el paso, por fin, de ese espacio, ¿no?, que forma el tubo digestivo hacia la sangre es gracias a las vellosidades intestinales. Efectivamente, como dice, vellosidades intestinales, o sea, están ¿dónde? En el intestino. ¿Qué intestino? Intestino del delgado. Y finalmente, como ya te dije, todo lo que comemos sería bonito, que podemos digerirlo y absorberlo, pero tú sabes que no. Muchos de estos elementos que comemos, pues no van a ser digeridos. Y aquello que no puede ser digerido y por lo tanto absorbido, será eliminado, obviamente, en un proceso llamado defecación, o sea, la formación de las heces. Las heces son ese
digámoslo así, ese producto de la digestión, producto de desecho. Esas son las funciones generales entonces del aparato digestivo. Comencemos ahora sí a hablar de cada parte del aparato digestivo. Te cuento que de todo el tubo digestivo hay 3 lugares donde realmente va a ocurrir esto, digestión. El primero, y por eso lo he resaltado, mira cómo he resaltado con ese color naranja ahí, el primer elemento del tubo digestivo donde va a ocurrir realmente digestión es la boca. La boca. ¿Cuál crees que sea el segundo? ¿Será la faringe? ¿Será el esófago? ¿Será el estómago? ¿El intestino delgado o el intestino grueso? ¿Cuáles crees que serán, aparte de la boca, los otros lugares donde va a haber realmente digestión? ¿Cuáles serán esos lugares? El esófago. Mm, ¿El esófago? No, doctor, te cuento que no. En el esófago solo va a haber transporte del bolo alimenticio, no va a haber digestión. Entonces de Recuerda la que era boca pasa al digestión. estómago. Sí, sí, en el estómago sí va a haber digestión. Yo lo que me preguntaba por eso es dónde realmente va a haber digestión. Y tú me dijiste mismo que la digestión era transformar nuestra comida en nutriente, o sea, hacerlo más pequeñito. Entonces, el esófago es parte del tubo digestivo, sí, pero será recién en el estómago donde ocurre el segundo momento de la digestión. El primer momento es acá en la boca. Ahora, ¿y el tercer momento? ¿Dónde ocurrirá? El intestino delgado. Muy bien, doctor, en el intestino delgado. Entonces ya, mira, vas pensando. ¿Ah? Hay 3 lugares o 3 momentos de la digestión. El primero será la boca, el segundo el estómago y el tercero el intestino delgado. Muy bien. Ahora te comento, ya que estamos hablando de digestión, hay 2 tipos de digestión, te cuento. Mecánica y química. En la boca, ¿a qué crees que me refiero cuando te hablo de digestión mecánica? A masticar y Muy bien, doctora, masticar. Nam, nam, nam. Cuando masticamos y usamos nuestros dientes, estamos haciendo una digestión mecánica de los alimentos, ¿cierto? Nuestra lengua ayuda también a esa digestión porque va a envolver esos alimentos junto con la saliva para que sean fácilmente digeridos por las enzimas que podemos encontrar en la boca. Muy bien. Y digestión química, ya que lo mencioné, porque también va a haber en la boca digestión química, es la que van a realizar las enzimas digestivas. ¿Correcto? Entonces, que te vaya quedando claro que la digestión hay de 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos, te dije? Mecánica y química. Muy bien, doctora, mecánica y química. Muy bien. Entonces, comencemos hablando de tu boca. Tu boca. Tu boca está situada en el tercio inferior y anterior de la cabeza. ¿Cuáles son sus límites? ¿Tendrá límites tu boca? Claro que sí, profesor, mi boca tiene límites. ¿Cuáles son los límites de la boca? A ver, por delante, por la parte anterior. ¿Qué limitaría la boca? ¿Qué sería el límite anterior de la boca? ¿Cuál sería? labio. Los labios, muy bien, doctor. Los labios vendrían a ser, obviamente, el límite anterior de la boca, los labios. El límite posterior de la boca, más bien está dado por el llamado istmo de las fauces. Profesor, ¿qué cosa es eso? A ver, lo voy a mostrar en esta vista frontal. No sé si logras ver, mira, este arco que está acá abajo, en esta figura. Ahí, ese arco. ¿Ves? Donde está ahí la úvula o campanilla, eso que se ve ahí en la parte ¿Las central. amígdalas? Sí. Ah, claro, pero el arco me refiero, el arco. El arco es lo que se conoce, o sea, esta parte de acá, sí, este arco, digamos. Este arco es lo que se conoce como el istmo de las fauces. ¿Ya? Vamos a buscar otro color, sino para que podamos marcarlo. A ver, otro color. Pero sí, ¿me entendiste acá? Me refiero a esta parte, a este arco.
donde está la úvula o campanilla, a eso se refiere el istmo de las fauces. Lo que la doctora dice de las amígdalas, claro, alguna vez has ido al médico y el médico te ha dicho, a ver, abre la boca. ¿Por qué te dijo abre la boca? ¿Quería ver qué has comido? ¿O por qué crees que te dijo abre la boca? ¿Qué quería ver? Las amígdalas. Tus amígdalas. Tus amígdalas faríngeas. Ah, quería ver mi faringe, sí, porque ya te dije, el límite es el arco llamado el istmo de las fauces. Si ese es el límite de la boca, ¿no? Es como el umbral de una puerta, digámoslo así, cuando pasas de una habitación a la otra. Pues entonces, detrás de este arco llamado istmo de las fauces, ¿quién está? Está la faringe. Entonces ya tienes el número 2 de tu tubo digestivo. ¿Recuerdas el tubo digestivo? Primera parte, la boca. Segunda parte, la faringe, faringe. ¿Y la tercera parte cuál era? El esófago. Estómago. Esófago, esófago. Luego la cuarta parte es el estómago. ¿Está bien? Estamos hablando del tubo digestivo esta vez. Sigamos con los límites. Límite superior, bueno, pues es algo que tú puedes comprobar. Es lo bueno de anatomía y fisiología. Tú mismo lo puedes comprobar en tu cuerpo, pues, ¿no? El límite superior de la boca, el techo de tu boca, digámoslo así. ¿Quién lo forma? El paladar. El paladar, pues, el paladar. Sea tanto el paladar duro como el paladar blando, el paladar. ¿Y el piso de la boca? Ah, ¿verdad? El piso de la boca, más bien. ¿Mi lengua? No, pues, más bien donde descansa tu lengua. Ah, donde descansa mi Mandíbula. lengua, básicamente son músculos. Músculos. Músculos son. Músculos como el yogloso, como el genio-gloso, esos músculos son los que forman el piso de la lengua. Claro, si tú te tocas en la parte inferior, donde sale el piso de la lengua, notarás que es blandito, claro, porque ahí están los músculos, músculos sobre los cuales va a destacar la lengua, ¿no? Sobre los cuales va a descansar, disculpa, la lengua. Aunque como puedes notar y como puedes intuir, la lengua también es un órgano muscular, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué me faltaron? Ya tengo el límite anterior, posterior, superior, inferior. Me faltaron los límites laterales, ¿no? Que en esta vista los veremos también. Los músculos de las paredes laterales de la boca está formada básicamente por las llamadas mejillas, ¿no? Ahora, la mejilla se llama por fuera, ¿no? La zona, genial. Pero internamente la mucosa que tapiza la boca internamente recibe un nombre, no sé si lo conoces. Se le llama carrillo, carrillo. Eso que tú ves como carnecita, digamos así, ¿no? Por dentro, que forman las paredes laterales de la boca, la parte interna, se le conoce como carrillo. Me estoy refiriendo a esta parte, ¿no? A esta parte me estoy refiriendo. Los carrillos, ¿correcto? Los carrillos. Ahora, algunos también en todo caso pueden ser límites laterales, carrillos, mejillas, pero en tu libro, me parece, y tu libro es una importante guía, pues tu libro menciona en todo caso la parte intermedia entre lo que está afuera y lo que está dentro. ¿Y de qué estamos hablando? Del músculo buccinador. El músculo buccinador. Muy bien. ¿Qué contiene tu boca? Bueno, ya hemos mencionado, por ejemplo, qué podemos encontrar en tu boca, ¿no? La lengua, los dientes y también las glándulas salivales. También las glándulas salivales. Muy bien. Funciones de tu boca. La boca permite la formación del bolo alimenticio, básicamente que es transformar tu comida, lo que tú llamas arroz con pollo, lo que llamas lentejita, lo que llamas lomo saltado, un huevo frito, lo que sea que comas. Eso se va a transformar en una masa compacta que a partir de ahora va a tomar el nombre de bolo alimenticio. Entonces, ¿dónde se forma el bolo alimenticio? Pues en la boca. ¿Gracias a quién? Gracias a la acción de órganos como los dientes y la lengua, que harán digestión mecánica, pero también habrá digestión química. Entonces,
el primer momento de la digestión, tanto mecánica y química, ¿dónde se produce? Aunque ya lo había dicho, ¿no? En la Boca. boca. ¿Y el segundo momento? En el estómago. Muy bien, doctor, recordó, en el estómago. ¿Y el tercer momento? Intestino delgado. Excelente, doctora. Ya ves, estamos comprendiendo muy bien. Ahora, te cuento, doctora, te cuento, doctor. En la boca, básicamente lo que tú tienes que recordar es que en tu boca se comienzan a digerir los glúcidos. Profesor, no, no proteínas, mi carnecita, no. Bueno, tu carnecita solo va a poder experimentar digestión mecánica porque los dientes van a triturarla. Pero química, nada, nada. Cuando digo digestión, me olvidé agregarla en todo caso. Química, la única digestión química que va a haber en la boca es de los glúcidos. No de grasas, no de proteínas, no, solo de glúcidos. Y específicamente, ¿qué glúcido comienza a digerirse? Exclusivamente, que específicamente, el almidón. El almidón. Claro, y con almidón me refiero cuando tú comes un pan, cuando comes arroz, cuando comes tallarines, cuando comes una galleta soda, eso tiene almidón. Y el almidón comienza a digerirse en la boca, ¿correcto? En la boca. Y al hablar de digestión del almidón, recuerda que el almidón era un polisacárido. ¿Te recuerdas ese tema? Yo sé que sí, tú has estudiado para tu primer examen, ¿cierto? El almidón es un polisacárido, una cadena larga de glucosas. Una cadena larga de glucosas que va a comenzar a digerirse. Te voy a recordar, obviamente, cómo es entonces el proceso de digestión de este almidón. Aunque te puedo ir adelantando que este almidón se va a empezar a digerir gracias a una enzima llamada amilasa y va a ser convertido en unos disacáridos. ¿Te acuerdas cómo se llama ese disacárido formado por glucosa más glucosa? Tú que has estudiado para tu examen. Glucosa más glucosa, ¿qué forma? Maltosa. Muy bien, doctor. Entonces, conclusión, el almidón es transformado en maltosas. Pero como nada es perfecto, doctores, va a haber partes, va a haber cadenas de ese almidón. Recuerda que el almidón es una cadena larga, como estás viendo acá, ¿no? De glucosas. Y va a ser digerido a cadenas de dos, que llamamos maltosas. Pero, como puedes ver, va a quedar también cadenas sin digerir, ¿no? ¿Ves ahí, no? ¿Cierto? El almidón, una cadena larga de glucosas, cuando empieza a ser digerida, digestión química que hay en la boca, pues se transforma en estos disacáridos llamados maltosas, pero también quedan porciones de cadenas sin digerir, porque nada es perfecto, van a quedar porciones que quedan sin digerir. Esas porciones sin digerir, ¿qué nombre reciben? Reciben el nombre de dextrinas. Muy bien, doctora, efectivamente, dextrinas. Entonces, conclusión, ¿en qué se transforma el almidón que comienza a digerirse químicamente en la boca? ¿En qué se transforma? Se transforma en maltosas y dextrinas. ¿Correcto? El almidón se transforma en maltosas y dextrinas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, Ah, profesor. entonces, profesor, todo lo que hace la digestión o sea, en la boca, se hace digestión mecánica. Y la única química va a ser solo la digestión de glúcidos, en este caso de los almidones, ¿no? Así es. Mecánicamente podemos ir digiriendo todo, como dices tú, o sea, glúcidos, lípidos, carbohidratos. ¿Por qué digo eso? Porque si comes tu carne básicamente ¿qué tiene? Proteínas, pero también tiene grasas. Pero tú puedes comenzar su digestión mecánica, sí, gracias a quién? A los dientes, por ejemplo, ¿cierto? Te pregunto, doctor, te pregunto.
Si tú tienes tu abuelito, tu abuelita, y tu abuelito y tu abuelita de repente se han descuidado de repente en sus dientes. Pobrecito, solo tiene algunos dientes arriba, abajo, pues no. Dice, ya, me saqué los dientes. No tiene la suficiente cantidad de dientes. ¿Tú qué dices? Esa persona que está perdiendo los dientes, tendrá obviamente problemas gastrointestinales, tendrá problemas digestivos, ¿sí o no? Sí, Así es. Y tendrá problemas para absorber los nutrientes, ya que los nutrientes solo pueden ser aprovechados en la medida que sea bien digerido un alimento. Porque si queda medio masticar, pues, ¿cómo vas a poder aprovechar bien los nutrientes que tienen los alimentos? ¿Tú crees que podrá haber un aprovechamiento eficiente cuando ese abuelito, esa abuelita que no tiene dientes, come? ¿Tú crees que podrá aprovechar eficientemente? no, No. No, ¿cierto? Y te das cuenta ahora la importancia de la salud bucal. Así que por acá algún futuro odontólogo, odontóloga, obviamente la promoción es muy importante, promoción de salud bucal. Muy importante son los dientes. No está separado del resto de la salud. Los odontólogos son una parte importante, ¿no? Del equipo de salud. Muchas cosas se pueden evitar, obviamente. Más allá de la cuestión estética, ¿no? ¿No? Porque se ve bien, obviamente, una persona que tenga sus dientecitos limpios y todo. Más allá de una cuestión estética, es una función, obviamente, importante, la de masticación. Así que a tomar conciencia con la abuelita, abuelita, el papá, la mamá, de repente, ¿no? Nadie, me duele el diente, me lo saco. ¿Tú crees que eso estará bien? ¿Estarse sacando dientes nomás? ¿Tú crees que estará bien? No, no. ¿cierto? No, no está bien. Así es. Muy bien, chicos, regresemos. La lengua, esta lengua me pone nervioso, mejor la sacamos. Fuera, fuera. Esa lengua me pone nervioso. Así es. Ya se fue, tranquilo. ¿Volvió? No, 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 sacamos de nuevo, la sacamos. Sacamos la lengua. Muy bien, muy bien. Está inquieta hoy día que es San Valentín, está inquieta. Muy bien, chicos. La lengua, un órgano importantísimo en la digestión, ¿cierto? Un órgano muscular. ¿Cuántos músculos forman a tu lengua? ¿Cuántos músculos dice allí? 17 músculos. 17. Imagínate todo lo que puedes hacer con tu lengua. Hablando de digestión, por supuesto. Hablando de digestión. Hablando de digestión. Todos los movimientos que facilita la lengua, obviamente, la digestión, van a obviamente permitirte que se pueda favorecer el proceso de digestión mecánica de los alimentos y se pueda formar un adecuado bolo alimenticio. Por eso dice que dentro de sus funciones será formar el bolo alimenticio. Pero una vez que forma el bolo alimenticio, no solamente lo va a formar, sino que va a permitir que este bolo alimenticio pase hacia la faringe, la siguiente parte. ¿Cómo se llama este acto de que la lengua va a favorecer el paso del bolo alimenticio hacia la faringe? ¿Cómo se llama ese acto? Se llama Deglución. deglución, así es, deglución. Entonces, si te has dado cuenta, en realidad solo hasta la deglución es un proceso que tú puedes controlar. O sea, tu comida solita no se va a meter a tu faringe, ¿no? Date cuenta ahorita, por ejemplo, yo te pido a ti, por favor, ahí que estás sentadito enfrente a tu computadora, por ejemplo, pasa la saliva, a ver. Y date cuenta qué es lo que va a pasar con tu lengua. A ver, pasa saliva. ¿Sí? ¿Te diste cuenta qué movimientos hizo tu lengua? Si no te diste cuenta, vuelve a pasar saliva. ¿Qué hizo tu lengua? ¿Qué movimientos hizo tu lengua? ¿Hacia dónde se movió? ¿Hacia abajo? Un movimiento inquieto. ¿Se hizo? Quieto. ¿Se fue hacia abajo? ¿Se fue hacia los costados? ¿O hacia dónde se fue? A ver, deglute tu Hacia saliva. arriba. Hacia Hacia arriba, ya arriba. ves, te dije, todo no va a pasar. Por eso mi lengua se fue. No, la deglución, la lengua se va hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Va hacia arriba y hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás?
para empujarlo hacia la faringe. A ver, date cuenta, mira, pasa tu saliva de nuevo, si no, y date cuenta. Profesor, ya descubrí algo. Si yo saco la lengua y trato de pasar la saliva, no se puede. Exacto, exacto. Obviamente, he ahí el papel de la lengua. ¿Sin lengua podrías deglutir? No, está bien complicado. Ahora, te cuento, ahora que estamos hablando de deglución, que te parezca, repito, algo que no tiene, es muy importante. Es muy importante. Bueno, los que estudian odontología en realidad ya verán un problema llamado deglución atípica, que ocasiona a veces algunas alteraciones ortopédicas en los niños. En el amamantamiento, algunos tienen algo llamado deglución atípica. Sería un poco largo extenderme ahí, pero la lengua puede tener, desde pequeños, digamos, nos acostumbramos a deglutir de una manera, a partir de la leche que tomamos del pecho de nuestra madre. Nuestra lengua va tomando ciertos movimientos. Sin embargo, algunas veces puede producirse un fenómeno llamado deglución atípica. Ya repito, tiene que ver básicamente con que el niño luego se llene de gases, ¿no? E incluso ocurra algunas alteraciones ortopédicas en los maxilares de los pequeños. Pero bueno, este órgano, entonces la lengua, muy importante para la deglución, ¿cierto? Muy importante para la deglución. Te cuento que este movimiento de deglución que tú estás ordenando, cuando tú deglutes saliva, te cuento, ahorita vas a ver las imágenes, ahorita vas a ver las imágenes, tu saliva en realidad, el momento que pasas a tu faringe, te cuento, va a tener dos opciones. O se va por un conducto llamado esófago, o se va por un conducto llamado laringe. O sea, cuando tú deglutes y pasa a la faringe, con F, faringe, una vez que está en la faringe, lo que sigue después de la faringe, con F, es o que vaya por el esófago o que vaya por la laringe. Y en el momento que tú deglutes, te cuento, se activa una orden. ¿Sabes cuál es la orden? Que tú no controlas, ¿ah? Pero la orden que se activa, que tu cerebro activa, es la siguiente. Tú puedes deglutir, pero el conducto, pero un cartílago llamado epiglotis va a cerrar la laringe, para aquello que tú deglutas pueda pasar hacia el esófago. Hacia el esófago. Pero, ok, o sea, pasa saliva de nuevo, pasa saliva. Cuando yo estoy pasando mi saliva, entonces, ¿hacia dónde se debe ir esa saliva? Hacia el esófago. O sea, faringe primero, obviamente, y luego esófago, ¿no? Pero faringe primero y luego esófago. Pero ¿no te ha pasado que alguna vez que has querido pasar algo, te has atorado? ¿No te ha pasado? Con la saliva, profesor. Hasta con tu saliva, ¿cierto? Claro. ¿Sabes qué pasó allí? Te cuento. Lo que ha pasado es que ese mecanismo autónomo que te estoy diciendo, que tú no controlas, que tu cerebro manda la orden, ¿correcto? Hace que cuando tú deglutas se cierre la epiglotis, baje en realidad un cartílago llamado epiglotis y cierre la entrada de la laringe. Pero el resto del tiempo, o sea, cuando tú hablas o cuando simplemente respiras, estás tranquilo en tu asiento, estás respirando, lo normal, cuando no estás deglutiendo, ¿no? O sea, en cualquier otro momento que no sea deglutir, repito, estés hablando, estés quieto, estás respirando, en cualquier otro momento tu epiglotis está levantada, o sea, en otras palabras, tu laringe está abierta. ¿Para qué? Para que entre y salga el aire. ¿Para qué? Para que tú puedas hablar. Entonces, si a ti se te ocurre hablar o respiras en el momento exacto que estás deglutiendo, ¿qué puede pasar? Tu cerebro dice, aguanta, aguanta, ya va a deglutir. Él me ha mandado a deglutir, pero a la vez quiere hablar. ¿Sabes qué? Se levanta el epiglotis y esa saliva incluso, como dices tú, incluso puede meterse por ahí. Y por la vía respiratoria, nuestro siguiente tema, la siguiente clase, por la vía respiratoria solo debe pasar aire. Cualquier cosa que se quiera introducir por ahí va a activar inmediatamente un mecanismo que se llama tos.
tu diafragma, que ahora ya lo conoces, se va a contraer bruscamente, ¿para qué? Para intentar expulsar aquello que está queriendo entrar. Así sea agua, correcto, con lo que así sea tu propia saliva, nada debe entrar por tu vía respiratoria, excepto aire. Entonces, ya eso lo vas a poder comprender la siguiente semana que vamos a aparato respiratorio, pero te lo voy adelantando. Te lo voy adelantando. Obviamente también, ves, podemos hablar muchas cosas de la lengua. La lengua obviamente también tiene otras funciones. De hecho, como es la percepción de sabores. Habrás escuchado de las llamadas papilas gustativas. Están distribuidas en la cara dorsal de la lengua, ¿cierto? Papilas que te permiten distinguir los sabores, dulce, salado, amargo y ácido. ¿Cierto? Tenemos miles de papilas gustativas distribuidas por la cara dorsal de la lengua. Y aunque no creas, tu lengua también tiene glándulas encargadas de producir, pues, una enzima. Pero esta es una enzima inactiva, te contaré. Una enzima llamada lipasa lingual, que es una enzima inactiva. Muy bien. Conozcamos ahora las glándulas salivales. Ya hablamos de la lengua, un poquito. Ahora las glándulas salivales. Las glándulas salivales, hay muchas glándulas salivales en tu cuerpo, en tu boca, te cuento. En tu boca hay cientos de glándulas salivales, pero son tres las llamadas glándulas salivales mayores. Mayores, son tres. Las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. ¿Cuál es la más grande de las tres? Bueno, ahí te he dejado un cuadrito para que tú puedas comparar sus características de las glándulas, parótida, submaxilar y sublingual. Y la más grande de las glándulas es la parótida. Pero como te puedes dar cuenta, en cantidad de producción de saliva, la parótida, a pesar de ser no la más grande, ¿no? A pesar de ser la más grande, no es la que produce mayor cantidad de saliva. ¿Quién es la que produce la mayor cantidad de saliva? Submaxilar. 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 Y hay distintos tipos de saliva, como te puedes dar cuenta allí, ¿no? Submaxilar. Hay salivas que son más aguaditas y hay otras que son más espesitas. Las más aguaditas, por ejemplo, es como la de la parótida, que es una saliva cerosa. La sublingual produce saliva mucocerosa o mucosa. Y la submaxilar, una intermedia llamada seromucosa. Correcto. Ahora, las glándulas salivales, vamos a hablar ahora del dibujito, correcto. Esta de acá, la más grande, indudablemente, ahí está la parótida, para que más o menos la ubiques en tu cachetito, en tu mejilla, ahí está la glándula parótida. La submaxilar más bien está hacia el piso de boca. Tú ya te mencioné más o menos la referencia de dónde es el piso de la boca. Ahí se encuentran las glándulas submaxilares y también las sublinguales, ¿correcto? Ahora, esas glándulas salivales producen saliva, pero esa saliva tiene que llegar a la boca a través de un conducto. Date cuenta el dibujito, mira el dibujito, mira el dibujito. Un conducto necesita. Acá está la glándula saliva, pero la glándula saliva necesita un conducto. Entonces, cada conducto tiene nombre propio. Tiene nombre propio, ¿correcto? ¿Cómo se llama cada conducto? En el caso de la parótida, ¿cómo se llama? Esteno. En el caso de la submaxilar, ¿cómo se llama el conducto? Conducto de cuarto. Y en la glándula sublingual se llama Rivinus o de Bartolin. Te pueden preguntar el nombre de los conductos en el examen. ¿Correcto? Entonces, las glándulas salivales, valga la redundancia, yo sé que tú sabes qué producen las glándulas salivales, ¿no? ¿Qué producen? Saliva. Pues las glándulas salivales son también, obviamente, las encargadas entonces de producir esta enzima digestiva, porque ¿qué cosa tiene la saliva? Enzima digestiva. Claro, principalmente la saliva, ¿qué cosa contiene? ¿Cuál crees que es el principal componente de la saliva?
Agua. Agua es el principal componente de la saliva, pero obviamente también tiene agua, iones, por ejemplo, ¿no? Iones bicarbonato, iones fosfato, iones obviamente potasio, pero además de esa agua, pues también obviamente se secretan enzimas digestivas, como la amilasa salival. Mira, ahí está una disección. Están muy fuertes las imágenes, chicos, si no las quito, si no. O, o está bien. A ver, dime tú, si no para tenerlo presente en las siguientes clases. ¿No hay problema con las imágenes del Atlas de Anatomía? ¿Todo bien? Está bien, pues. Ah, ya, está bien, perfecto. Pregunto siempre. Entonces, ¿quién crees que sea este, de acuerdo a lo que te he dicho? ¿Quién crees que sea este? La faringe. La parótida. La glándula parótida. Muy bien. ¿Y qué crees que sea esto? A ver, doctor, doctora, ¿qué crees que es esto? Submaxilar. No, eso es un conductito, mira. Estoy señalando el conducto, ¿no te diste Ah, cuenta? el esteno. El esteno. Exactamente, doctor, el conducto de esteno. Entonces tienes la glándula parótida y su conducto de esteno. Mira, sí verías, doctor, doctora, si operas. La glándula parótida y el conducto de esteno. Así es. Ya ves, una cosa es el dibujito, ¿no? Como es como cuando ya uno estudia medicina, ¿no? Una cosa es el dibujito, todo, y otra cosa ya identifica, a ver, identifica, a ver. Ah, ya ves, distinto es la cosa. Ahí está, para que veas las glándulas. ¿Dónde está ya, profesor? La parótida está bien fácil, dices tú, ya, no te preocupes. Yo te lo voy a poner ahí, lo voy a señalar. La parótida, aquí está la parótida. ¿Dónde está la submaxilar? Para que le identifiques solamente. Miel celeste o el azul, ahí está. Esa es la submaxilar. ¿Y dónde está la sublingual? La verde, la verde. Ahí está la glándula sublingual. Esa es la glándula sublingual. ¿Ya ves? Así es. Saliva. La saliva entonces tiene acción humectante, tiene agua, obviamente tiene acción humectante, y ayuda a formar el bolo alimenticio. Composición, ya te dije, agua, obviamente, iones, bicarbonato y fosfato, lisocima, que es una enzima bactericida, está en tu saliva, la lisocima, y lo que vamos a destacar son la enzima digestiva, la llamada amilasa salival o tialina. ¿Sobre quién actúa la amilasa salival o tialina? ¿Te acuerdas? ¿Sobre quién actúa esta amilasa salival o tialina? ¿Ya te olvidaste? No creo, ¿no? ¿Sobre qué digiere, pues? ¿Sobre quién va a actuar? Sobre el almidón. Claro, doctora, el almidón. ¿Y en qué lo digiere? ¿En qué lo descompone al almidón, doctora? En maltosa y dextrina. Muy bien, doctor, lo digiere, lo desdobla en maltosas y dextrinas. Muy bien, doctor. Dextrinas. Así es. Efectivamente. Entonces ya tienes en tu cabeza qué es lo que ocurre en la boca. Digestión. Si es digestión enzimática, pues sabes que la amilasa salival o tialina digiere el almidón y lo transforma en maltosas y dextrinos. También en la boca se libera una enzima, te había comentado, la lengua libera una enzima llamada amilasa, disculpa, lipasa, pero lingual. Pero esta enzima, te cuento, como dice ahí, es inactiva. O sea, profesor, no entiendo. Se produce en la boca, pero no hace nada entonces. ¿Para qué se libera esa enzima si no va a hacer nada? Bueno, la lipasa lingual es inactiva, pero es inactiva en la boca. No te he dicho que, o sea, se secreta porque no haga nada, no. O sea, en la boca no hace nada. Pero lo que sucede es que esta enzima necesita de un medio, de un pH ácido para poder hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, pues
Es una enzima que se llama lipasa. Esta, como tiene la terminación asa, sabes que es una enzima. ¿Sobre quién va a actuar esta lipasa? ¿Los lípidos? Así es, doctora, sobre lípidos, lípidos. Pero te he dicho que esta enzima llamada lipasa requiere de un pH ácido. En la boca no va a encontrar un pH ácido. Esa vez que hablamos de pH, no sé si te acordarás, ya ves, te das cuenta cómo todas las clases anteriores son buenas, son necesarias para poder comprender esto. Cuando hablamos justamente de eso, el pH de la saliva, te había mencionado en ese momento, es de más o menos unos 6,8. ¿Ya? Correcto. Pero no es suficiente. Necesita de un pH muy ácido. Y esa acidez la va a poder encontrar ¿dónde? En el estómago. En el estómago. No sé si sabía, pero en el estómago se produce ácido clorhídrico, ¿cierto? Que es una sustancia muy ácida. Ácido clorhídrico, claro, que tiene que ser ácido, ni hablar. Entonces, recién cuando tú te pasas tu saliva, mira, pasa tu saliva, te estás pasando un poquito de lipasa lingual. ¿Eso qué significa? Que esa lipasa lingual, cuando llega al estómago, ahí se tornará activa. Si hay alguna grasita por ahí, ahí está la lipasa lingual ayudando en la digestión. ¿Sí? ¿Y cuánto es el pH en el estómago, profesor? Oh, el pH en el estómago es más o menos de 1 a 1,5, 1 a 2, incluso dicen algunos libros, ¿no? De 1 a 2. Ese es el pH. Recuerda que mientras el número más bajito, la escala del pH va de 0 a 14. No sé si recuerdas, y está en las diapositivas también que te he mandado. El pH va de 0 a 14. El 7 es la neutralidad. 7 es las sustancias neutras como el agua. Aquello que tenga un valor numérico menor de 7 se considera ácidos. Si la saliva es 6,8, entonces estamos hablando de una sustancia poco ácida, ¿no? Está más cerca a la neutralidad que a la acidez misma, ¿cierto? Tiene una acidez baja. Pero si yo te digo que en el estómago hay un pH entre 1 a 2, entonces estamos hablando de una acidez muy grande, ¿sí? Muy bien, chicos. Los dientes, otro componente importante de tu boca, los dientes, tenemos estos órganos duros formados por el esmalte, la dentina, el cemento, y todos estos elementos duros están rodeando a la llamada pulpa dental. ¿Alguna vez has ido al odontólogo, de repente acompañando a tu papá, a tu mamá, no sé, de repente ojalá que a ti no, pero por ejemplo, ¿has escuchado de un procedimiento llamado endodoncia? Sí. Sí, Sí. ¿no? ¿Qué te he dicho? ¿Qué has escuchado cuando ha hablado de la endodoncia? ¿Qué te dijo el odontólogo? ¿Qué te explicó? Cuéntame, cuéntame. Seguro hicieron endodoncia porque la caries les dijo que había llegado al nervio del diente, ¿cierto? Sí. Sí, claro, es que justamente, como puedes ver en el dibujo, el diente en realidad está rodeado por tejidos muy mineralizados. ¿Quién estamos hablando? Del esmalte, por ejemplo, el tejido más mineralizado de todo tu cuerpo. El esmalte es, digámoslo así, el tejido más duro de tu cuerpo. Es mucho más duro que tus propios huesos, más duro que los huesos, porque tiene más mineral. Este es el esmalte. Y obviamente este color amarillito que ves acá, ese se llama dentina. Ah, entonces el esmalte protege a la dentina. Sí, la protege a la dentina en lo que llamamos la corona, la parte externa del diente. Pero a nivel de la raíz, más bien lo que se llama cemento, ese cemento es el que va a proteger a la dentina en la raíz. Pero tanto el esmalte como el cemento, como la propia dentina, la dentina vendría a ser obviamente todo esto acá que está en amarillo, ¿cierto? Todo esto de acá, esa es la dentina. Tanto esos tres órganos mineralizados están rodeando, ¿a quién? Están rodeando la llamada pulpa dental.
La pulpa dental es donde están los nerviecitos, las terminaciones nerviosas. Esta es la causa, obviamente, de que tú con tus dientes sientas el friecito de repente o dolor que sientes. Ahí se refiere, ¿no? Entonces, a eso se refería el odontólogo cuando te decía, vamos a hacer una endodoncia. Seguro la caries ha hecho, ya atravesó el esmalte, la dentina, llegó al nervio, entonces ya se infectó, ya se contaminó con las bacterias de la boca, algo que debía estar sin contaminación. Entonces, esos tejidos que tienen fibras nerviosas reaccionan provocando dolor, pues. Entonces, la única forma de quitarte el dolor y no tener que quitarte el diente es sacando ese nerviecito. ¿Correcto? La única forma, obviamente, de privarte de ese dolor intenso que has tenido tú, o tu mamá, tu papá, o un familiar, ojalá que no tú, pues obviamente será extrayendo esos nerviecitos y dejando, pues, solo los tejidos duros. Así ya no vas a sentir dolor. ¿Ok? Muy bien. Pero de lo que yo quería hablarte con los dientes, en realidad, más allá de su función o enseñarte un poquito de odontología, es obviamente hablarte sobre que el esmalte es el tejido más duro y que a lo largo de nuestra vida tenemos dos denticiones. Dos denticiones, sí, dos juegos de dientes, me refiero a eso, ¿no? Ahí ves el cráneo de un niño de 5 años como para que me puedas entender. ¿Qué ves allí? Ese cráneo es de un niño más o menos de 5 años. ¿Qué ves allí? ¿Qué ves Los debajo de dientes en las estos famosos, encías, debajo de estos dientes de leche? ¿Qué estás viendo? otros dientes. Así es, los dientes llamados permanentes. Tú sabes que los dientes de leche son reemplazados por otros dientes que son los dientes permanentes. Entonces, a eso me refiero con denticiones. ¿Cuántos juegos de dientes vamos a tener a lo largo de nuestra vida? Dos. Claro, dos. Los llamados dientes de leche y los dientes permanentes. ¿Sí? Muy bien. Claro, pues decirle diente de leche también en realidad para mí suena medio feo. En realidad le voy a llamar yo dientes temporales, ¿no? Es lo mismo de leche ya. Dientes temporales va a estar un tiempo, nada más. Correcto. Y luego los dientes permanentes. Creo que se entiende en esta imagen, por eso la puse, se entiende por qué tenemos que reemplazar dientes. O sea, una cosa es tu boca cuando estabas chiquitito, mira el tamaño de la boca, un infante, donde apenas entran 20 dientes, 10 arriba y 10 abajo. Y diferente, pues, el tamaño de tu boca, pues, ya en estado adulto, ya, ¿no? Más grande el arco, más dientes. Sí, bueno, van a ser reemplazados por dientes más grandes y se van a agregar otros más. ¿Cuánto llega a ser? Llega a ser 32 dientes. Esa es la cifra normal, ¿correcto? Que se va a tener. Así es. La última molar, ya que son 32, en realidad es la que más trae problemas. Esa última molar, como puedes apreciar en el GIF, no sé si lo puedes ver ahí en el GIF, esa La muela tercera del molar a juicio. veces se queda sin espacio, ¿no? Y al quedarse sin espacio muchas veces, pues no puede erupcionar correctamente y termina un poco como que fastidiando al resto de dientes, ¿no? Que sale medio chueco, sale inclinado y termina empujando y a veces causando malestares en los pacientes. Profesor, eso puede malograr o sea, la forma de los dientes, ¿no? La dentadura y todo eso. Eso es lo Sí, que se le sí, conoce como el diente del juicio, profesor. La sí, muela. así es. La tercera molar es la muela del juicio, doctora. Así es, tienes toda la razón y tiene razón la doctora también. Muchas veces por eso hay chicos que se les puede desordenar la dentadura, tienen que ir al odontólogo y de repente recomendar el uso de brackets, ¿no? ¿Has escuchado de los brackets? Profesor, a mí me está malogrando la dentadura y yo he Ya usado ves, brackets. doctora, tú tienes que ir a consultarte y ver si es que es necesario que te ponga. A menos que te quieras aguantar los dolores, pues no creo, ¿no? No me ha dolido hasta ahorita de los dos que me han crecido, profesor. ¿Usted qué sufre? Excelente. Yo tampoco te contaré. Es que esto que te estoy mostrando en el GIF, y como puedes ver ahí, a veces causa ese desorden, es muy común, pero tú eres entonces de las pocas afortunadas que de repente no causa las molestias. Ahora, puede causar de repente ninguna molestia y aún así provocar ese desorden. Por eso digo que hay que ir a consultar si es necesario sacar. Si no es necesario, yo todavía tengo mi tercera, por ejemplo.
pero a mí me salieron derechitas, no inclinadas como esta de acá. Y digo que es muy común, por eso no dije siempre. He dicho, es muy común. Pero siempre, a mí en casa salieron derechitas. Entonces, la verdad, mi genética afortunadamente me permitió que saliera así, entonces yo tengo mis molitas del juicio ahí, las cepillo muy bien, las cuido muy bien y ahí están. Y no pasa nada, no me las tuve que extraer ni nada, ahí están. Pero a veces ocurre que, pues, sí. ¿Quién te lo dice eso? Bueno, yo no puedo diagnosticarte desde acá, imagínate. Quien lo tiene que hacer es un profesional. Listo, chicos. Faringe. La faringe es una parte conductora nada más, ¿no? Del bolo alimenticio. Tiene tres partes, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, ¿no? Obviamente el bolo alimenticio entra a partir de la orofaringe, de la bucofaringe o orofaringe, y pasa hacia la parte inferior que es la hipofaringe. Entonces, acá está una imagen, obviamente, difícil, como te dije. Una cosa es un dibujito, mira, compara el dibujito donde clarito ves la faringe, ¿cierto? Clarito, la ves la faringe, claro, profesor, de acuerdo a lo que tú me dices, esto es la faringe, dices tú. Esto es la faringe, sí, así es. La parte de arriba, la que está en contacto con las fosas nasales, nasofaringe. La parte media que está en contacto con la boca, bucofaringe u orofaringe. Y la parte inferior se le conoce como hipofaringe. Ahí están las tres fases. Como un tubo es la faringe. Correcto, doctor. ¿El alimento por dónde va a pasar, doctores? Bueno, entra por la boca, dices tú, y la siguiente parte a la que va a pasar es a la orofaringe. Y de ahí caerá a la hipofaringe. Y de ahí, bueno, si es digestivo, tú ya sabes, se debe ir por acá. ¿Por acá quién está? ¿El esófago? Claro, ahí lo dice el esófago. Pero como yo ya te había adelantado, ¿cuál es la otra posibilidad? ¿Dónde se podría ir lo que tú deglutes? ¿Dónde se podría ir? A la laringe. La faringe. Laringe. Recuerda que esto ya es faringe. De faringe podría irse entonces a la laringe. Laringe, así es. Pero tú ya sabes que eso no va a pasar, ¿no? Ya te expliqué que cuando hay deglución, ¿quién es el que va a impedir, obviamente, que eso suceda? Un cartílago, te expliqué, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese cartílago? Creo que te lo mencioné. ¿Cómo se llama ese cartílago? Epiglotis. Epiglotis. Este de acá va a bajar y al momento de bajar cierra la laringe. Por lo tanto, al alimento no le queda otro camino que no sea ir por, o sea, todo aquello que deglutes va a terminar yendo por acá. Hacia él, esófago. Así es. Entonces, ¿todo Profesor, claro, ¿y chicos? Dime. la laringe a dónde se conduce? De la laringe va a seguir la La tráquea. laringe. La tráquea. Laringe sigue a tráquea. Por eso la siguiente semana, ya te dije, nos toca respiratorio. De laringe, Ah, de por ahí acá, pasa sigue a para la respirar, tráquea. ¿no? Claro, exacto. La tráquea, luego sigue los bronquios, y los bronquios nos llevan a estos órganos que conocemos llamados pul. Pulmones. Así es, Los pulmones. así es, doctor, así es. Ahí está el bolo alimenticio, mira ahí. Ahí está, se fue al esófago. ¿Te das cuenta? Muy bien. Esófago también es una parte conductora, ya sabes, no digestiva. Acá solo hay conducción del bolo alimenticio, no hay digestión. Pero en el esófago se produce obviamente estos fenómenos de transporte, de este fenómeno que conocíamos como, ¿cómo se le llamaba? ¿Al movimiento? Al movimiento, sí, ¿cómo se le llamaba? Peristáltico. Sí, movimientos peristálticos, muy bien, movimientos peristálticos. O, como habíamos dicho, también, ¿cómo se le llamaba? Peristaltismo, ¿cierto?
Así es, movimientos peristálticos o peristálticos. Muy bien, doctor. Eso básicamente es lo que ocurre allí. Y llegamos a nuestro segundo momento de la digestión. Nuestro segundo momento de la digestión llega en el estómago. Miremos al estómago. Aquí está mi dibujo. Ay, ay, ay. Entonces, como te había dicho, ya también te había adelantado, ¿no? Si esto yo lo dividiera así en mitades, ¿dónde está tu ubicado? Más que nada tu estómago. ¿Dónde está ubicado? La mayor parte de tu estómago. En la izquierda, En la en el derecha. abdomen Lado izquierdo. izquierdo, lado izquierdo. Así es. Claro, ubícate pues en el lugar de la imagen. Pues claro, en tu pantalla está hacia el lado derecho de repente, ¿no? Pero ubícate como esa imagen. Ah, sí, mi lado izquierdo. Mayormente el estómago está hacia el lado izquierdo. Sientes una como quemazón al lado izquierdo, entonces probablemente tengas una gastritis. Pero eso yo la siento en medio. Ah, entonces tu gastritis de repente está ubicada aquí, en la parte final del estómago, que está en la zona media, ¿no? La mayor parte del estómago, vuelvo a decir, ¿dónde está? Es un poco para que uno se vaya ubicando, pues, ¿no? Del lado izquierdo. La mayor parte. ¿Sí? Muy bien. Ahí está este órgano que bueno, los anatomistas dicen que tienen forma de J. Bueno, este órgano tiene tres partes, como ya te había adelantado. Una de sus partes, ya te dije que se le llamaba, ahí está incluso su nombre, cardias. La otra parte, este es el cardias, a esto se le llama fundus, esto se le llama cuerpo, toda esta parte es el cuerpo del estómago, y esta parte final se le conoce como antro. Cardias, fundus, cuerpo y antro, ¿correcto? Como puedes ver acá en la imagen, si el diafragma es lo que separa el tórax del abdomen, ¿a quién tiene que atravesar el esófago? Porque el esófago te lleva al estómago, ¿no? Pero ¿a quién tendría que atravesar para formar el estómago en el abdomen? ¿Cómo se llama este músculo? Diafragma. Así es. En otras palabras, el esófago atraviesa, perfora al diafragma para en el abdomen formar al estómago. Al estómago. Muy bien. Y ahí están sus cuatro partes, como puedes ver, ¿no? Ahí está en el gráfico, ahí está escrito también sus cuatro partes del estómago. Cardias, fondo, cuerpo y antro. Ahí está. Cardias, lo puedes leer, ¿no? Fondo, ahí está escrito. Cuerpo. Y como te había dicho, el antro. Ahora, te cuento que la zona de ingreso al estómago está resguardada por un esfínter, llamado un esfínter esofágico inferior, también conocido como esfínter, así en realidad yo he puesto cardias, pero su nombre completo en realidad es así, esfínter del cardias. Ese es su nombre completo. No solo cardias, porque cardias es toda la región, repito, no toda esta región es cardias, toda esta región. Pero bueno, como ese esfínter se encuentra ahí, también le dicen esfínter del cardias o esfínter esofágico inferior. Y al esfínter hay un esfínter de salida acá se le llama píloro. ¿Y qué cosa es un esfínter? Te puedes preguntar tú. Un esfínter es un anillo de músculos que sirve para cerrar un espacio. ¿Por qué quiero cerrar ese espacio? Recuerda que el estómago, si te das cuenta, es como si fuese una bolsa donde va a caer el bolo alimenticio que has deglutido tú, ahí va a llegar, y le van a caer encima las enzimas del jugo del estómago, ¿no? Del jugo estomacal, del jugo, obviamente, digestivo, que es el estómago, jugo gástrico. Entonces, imagínate una bolsa con comida a la cual vas a empezar a agregar enzimas digestivas, o sea, ácidos, correcto, y encima el estómago se va a mover para mezclar esos alimentos con esas enzimas. O sea, imagínate una bolsa con comida, imagínatela, a la cual tú empiezas a apretar, empiezas a machucar. ¿Qué puede pasar con esa bolsa de comida que tú empiezas a machucar, así, a apretar? ¿La comida se puede salir para empezar o no por algún espacio? ¿Sí o no?
Entonces, por eso necesitas de un esfínter. El esfínter que evita, obviamente, que la acidez generada, obviamente, en la digestión se regrese hacia el esófago, por ejemplo. Pero, de repente, ¿alguna vez has escuchado la palabra reflujo? No sé si la has escuchado alguna vez. ¿Qué es un reflujo? Es cuando la acidez del estómago puede, obviamente, regresar hacia el esófago, incluso hacia la boca, ¿no? Entonces, ¿cuál será el problema? El problema es en ese esfínter, en el cardias, que no está haciendo bien su trabajo. Ahí están las 4 partes, te estoy señalando. Cardias, fondo, cuerpo y antro. Dice que la pared del estómago está formada por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La más importante es la mucosa, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las funciones del estómago? Primero, transformar en lo que es bolo alimenticio, transformarlo en quimo. ¿Cuándo se llama quimo? Cuando el bolo alimenticio ya le cayó encima, ya empezó su efecto, las enzimas del jugo gástrico. Acá se produce de los 2 tipos de digestión, sí, mecánica y química. Mecánica por los movimientos peristálticos del estómago y química por la digestión de lípidos y proteínas, que aquí va a comenzar. Además, acá se puede dar absorción de agua y alcohol, pero no de nutrientes, como dice allí claramente. Ahí está un dibujito de lo que hemos visto y acá una fotito para que veas que una cosa es un dibujito y otra cosa, una fotito. Histología gástrica. Te dije que de las 4 capas que forma al estómago, la más importante, ¿cuál era? ¿Te La acuerdas? ¿Cómo mucosa. es? La Mucosa. Entonces, ¿de qué mucosa. vamos a hablar? De la mucosa. Muy bien, doctor. La mucosa es la parte interna, la que está en contacto con los alimentos, en otras palabras. O sea, del estómago, esta parte que tú ves así medio arrugadita, ¿la ves? Eso es la mucosa gástrica, ese es el interior. Porque en esta foto está el exterior, pero en la otra foto de aquí, esta de acá, acá está el interior. Esta parte así rugosa que es por dentro del estómago. A eso le llamamos la mucosa gástrica, ¿correcto? Entonces veamos la mucosa. En la mucosa gástrica vamos a encontrar sobre todo glándulas, ¿correcto? Un epitelio, claro, un epitelio, pero con glándulas. Encontramos glándulas cardiales que secretan mucus, o sea, moco, mucho moco. Y también las más importantes que, por favor, estas son clásicas de examen, tú tienes que recordarte, no sé, empiezas a rezar día y noche, no sé, pero estas glándulas tienes que recordarlas. Las glándulas fúndicas y las glándulas antrales. Las glándulas fúndicas hasta son muy importantes. ¿Por qué te puedo decir? Porque son ellas las que realmente producen el famoso jugo gástrico. El jugo gástrico se produce gracias a las glándulas fúndicas, ¿ya? Fúndicas. Opa, se fue. Ya. ¿Se ve la diapositiva, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Se ha habido un momentito la imagen. Ya. Entonces, el jugo gástrico. Pregunta de examen: ¿quién produce el jugo gástrico? Las glándulas fúndicas. Ellas son. Y es que las glándulas fúndicas a su vez tienen varios tipos de células, como estás viendo acá: células mucosas, células parietales, células principales, siendo las más importantes las parietales y las principales, ¿no? O sea, si dice principales, ya pues, por eso es una de las más importantes. Las parietales porque producen el ácido clorhídrico, como está ahí escrito, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico muy importante por la acción bactericida y porque permite convertir el pepsinógeno en pepsina, que es la enzima digestiva de las proteínas. Y el factor intrínseco, ¿por qué? Porque permite obviamente que se pueda absorber la vitamina B12.
La llamada vitamina antianémica se absorbe gracias al factor intrínseco que producen las células parietales del estómago. Además, las células principales, aunque ya estás viendo por qué se llaman principales, estamos viendo aparato digestivo, así que lo más importante es qué cosa, la digestión, ¿cierto? Entonces, las células principales se llaman así principales porque son las que producen las enzimas digestivas. ¿Qué enzima digestiva produce? Produce el pepsinógeno. Pero como puedes ver allí, el pepsinógeno en realidad no es una enzima activa inmediatamente, sino que en ese medio ácido en el cual ha sido liberado, el pepsinógeno se transforma en pepsina, proteína que comenzará la digestión de los péptidos, ¿no? De los péptidos, de las proteínas. También, como se puede ver, las células principales también producen lipasa gástrica. La lipasa gástrica, como su nombre sugiere, actúa sobre los lípidos, sobre los lípidos. Así es. Entonces, la transformación de pepsinógeno a pepsina ocurre por la acidez del medio gástrico, en otras palabras. ¿Sí? Muy bien. Chicos, se fue un ratito acá la señal apareció un mensaje de la conexión que estaba un poquito mala. ¿Me escuchan ahora? Sí, profesor. Ya, listo, perfecto. Ya, qué bueno. Me avisa, por favor, cualquier cosa. Creo que la semana pasada tuvimos problemas también un poquito con el internet. ¿Ya? Las glándulas centrales o pilóricas secretan, obviamente, tienen unas células llamadas células que liberan gastrina, la cual es una hormona, no es una enzima, por eso no le he puesto en rojito y le he puesto ahí que bien claro, es una hormona. ¿Para qué sirve esta hormona? Esta hormona sirve para estimular la producción del jugo gástrico. En otras palabras, ¿quién estimula a las glándulas fúngicas para que produzcan el jugo gástrico? ¿Quién las estimula? ¿Quién dice, oye, glándula fúngica, secreta el jugo gástrico? ¿Quién las estimula? ¿Cómo se llama la hormona que la produce? Que produce este estímulo. Gastrina. ¿Y quién la produce? ¿Quién la secreta? Esta también es otra pregunta de examen. La secretan las glándulas Antral. antrales o pilóricas. Ellas producen la hormona gastrina, que a su vez estimulará la secreción de jugo gástrico. O sea, el propio estómago produce su hormona que la estimula a ella misma. Más claro. Ahí están unas imágenes de las 4 capas que yo te decía, que es la mucosa, bueno, había otra capa, es la submucosa, la muscular, el seroso, pero no vamos a hablar mucho de ella. De la que hemos estado hablando es de la capa llamada mucosa, ¿correcto? Muy bien. La submucosa tiene el plexo nervioso de Meissner, la muscular 3 capas de músculos y una serosa que es un tejido conjuntivo para rodear y proteger obviamente a este órgano. Funciones, tiene varios tipos de funciones. Secretora porque secreta más o menos unos 2,5 litros al día de jugo gástrico. Absorción porque el estómago puede absorber agua, alcohol y algunos fármacos. Motora porque mezcla obviamente los alimentos con las enzimas y el peristaltismo gástrico. Función motora. Hormonal produce hormonas como la gastrina. ¿Quién producía la gastrina? ¿Qué glándulas? ¿Cómo se llamaban? Las glándulas antrales o pilóricas. Y las células que las producía específicamente esas glándulas, ¿cómo se llaman esas células? Gastrina. No, las células se llaman células G. Lo que producen esas células G es la hormona gastrina. ¿Correcto? Si no te recuerdas, mira, retrocedo. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está bien clarito. ¿Cómo se llaman las glándulas? Te dije, antrales o pilóricas. ¿Cómo se llaman las células específicamente que producen esa gastrina? Se llaman células que ellas secretan la hormona gastrina. ¿Correcto? Muy bien. Ah, dan unas funciones más, ¿no?
Hormonal, gastrina, hemos dicho, antianémica porque permite la absorción de la vitamina B12 gracias a que secreta el estómago factor intrínseco, el factor intrínseco. Y es antimicrobiana también una función, ¿por qué? Porque el ácido clorhídrico no solamente sirve para dar esa acidez típica, obviamente, al pH del estómago, sino también para matar microorganismos, para matar bacterias, función antimicrobiana. La secreción gástrica principalmente está controlada por la información que genera los alimentos cuando llegan al propio estómago. ¿Sí te lo expliqué? La hormona gastrina es la responsable del 70% de la secreción gástrica. También hay otras hormonas que participan, pero más bien inhibiendo, regulando este paso, ¿cierto? Por ejemplo, la hormona secretina, que es la que inhibe las secreciones digestivas. Intestino delgado, el tercer y último momento de la digestión. Una longitud más o menos de unos 8 metros aproximadamente, ¿cierto? 8 a 10 metros aproximadamente. No, del intestino delgado, discúlpame, estamos hablando de 7 a 8 metros, más o menos, 7 a 8. Límites comienza donde termina el estómago, que es la glándula pilórica, comienza allí en el píloro, y termina más bien en la válvula ileocecal, ¿correcto? En la válvula ileocecal. Tiene 3 porciones, como puedes ver, duodeno, yeyuno e ilio. Tiene 3 porciones, que ahorita vamos a verlo, si no, con mayor detalle. Y lo que te tengo que decir principalmente acá, que se trata de transformar el quimo en kilo, tercer momento de la digestión, ¿cierto? Incluso acá termina la digestión, dice allí, y los glúcidos, lípidos y proteínas se van a transformar en nutrientes. Esos nutrientes son los que se van a absorber por las llamadas vellosidades intestinales, ¿no? Y bueno, pues acá obviamente en las diapositivas también que te voy a mandar vas a ver que estos monosacáridos y aminoácidos, esos nutrientes generados, van a pasar a la sangre, a la circulación sanguínea, a la sangre. En cambio, las grasitas van a pasar a la circulación linfática. Linfática. Ahí están las 3 partes que te decía, duodeno, yeyuno, ilion. Duodeno es la primera parte, yeyuno es la que le sigue, ilion la parte más extensa. ¿Correcto? Muy bien. Acá vemos la membrana que rodea los intestinos, el llamado peritoneo, obviamente, que tiene varias partes, como puedes ver, y que envuelve los órganos abdominales. Y acá vemos una fotito de lo mismo, del peritoneo, ¿cierto? Así es. Todo esto que parece grasita no es grasita, esta como telita que envuelve a todos esos órganos abdominales se le conoce como peritoneo, ¿correcto? Ahora el peritoneo se divide pues también en hojas, ¿no? Epiplon, mayor, menor, etc. Si levantáramos esa telita, que es el peritoneo, para comprobar que es un saco, recién veríamos allí la presencia de los órganos abdominales. Ahí está, ¿ya ves? Ahí está, si levantáramos hacia arriba, levantamos y encontramos ahí abajo los intestinos. Histológicamente, la mucosa del intestino tiene algo llamado válvula connivente, que está formado por mucosa y submucosa. Vuelve a aparecer la palabra acá, mucosa. Y vuelve a aparecer esto, que en la mucosa se encuentran las glándulas, glándulas que producen el jugo intestinal. Y también se encontrará, ¿no?, en la superficie de la mucosa, las famosas vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales. Acá se aprecia claramente, que el que produce el jugo intestinal es las glándulas de Lieberkühn, ¿cierto? Claramente lo está mencionando acá, mira, si no lo habías visto. Las glándulas de Lieberkühn son las que producen jugo intestinal. Enteroquinasas y también enzimas como maltasa, lactasa y sacarasa, ¿no? En otras palabras, las famosas disacaridasas, pues se producen en el jugo, no son componentes del jugo intestinal, se producen gracias a las glándulas de Lieberkühn. Glándulas de Brunner secretan mucus de acción antiácida para proteger de esa acidez que viene del estómago
Y las células de Paneth que contienen lisosimas y actividad fagocítica, o sea, una actividad de defensa. De defensa. ¿Correcto? Muy bien. Submucosa. Las placas de Peyer, que son acúmulos de linfocitos, actúan con una función de defensa en la submucosa. En el dibujito acá, profesor, ¿dónde están las placas de Peyer? Ya, estas de acá que dicen, estas como manchas que ves acá, estas de acá, ¿ves? Esos son acúmulos de linfocitos en realidad. Son nódulos linfáticos y a estas partes se les conoce como placas de Peyer. ¿Correcto? Y obviamente hay una submucosa, ¿no? Túnica media y obviamente músculos con serosa. Llegamos a mencionar algunas glándulas que iban a participar como complementos de la digestión. Dentro de esas tenemos al páncreas y el hígado. En cuanto al páncreas, has de saber que tiene una función mixta, una función endocrina y exocrina. Lo que nos interesa ahorita es la función exocrina, porque esa función exocrina me lleva a hablar de la secreción de jugo pancreático. Y el jugo pancreático contiene enzimas, como ahí te lo está diciendo, enzimas que actúan sobre glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos y péptidos. Son sobre todo ahí, ¿no? Así es. Muy bien. Ahí está una imagen de cómo se ve el páncreas, un mayor tamaño de repente para que lo puedas ver. Ahí ves al páncreas, ¿no? Este órgano bastante importante, en realidad, muy importante. El páncreas produce jugo pancreático que lo lleva a través de un conducto llamado conducto de Wirsung y lo lleva a la segunda porción del duodeno. Allí liberará su contenido. Para llegar al duodeno debe pasar por un lugar llamado la ampolla de Vater. A partir de ahí se libera esta secreción este, del jugo pancreático, el cual contiene enzimas, he dicho, para digerir prácticamente todo, ¿no? Glúcidos, lípidos, proteínas. Y ahí están sus nombres, esas enzimas, tripsinógeno, quimitripsinógeno, carboxipeptidasa, etc. Entonces ya sabemos, ¿quién la estimula? La estimula, en este caso, una hormona llamada colecistocinina. ¿Quién la inhibe? Fíjese, ¿quién detiene su acción? La secretina, así se llama, secretina. Hígado. El hígado está ubicado ahí para que te ubiques en la parte derecha, ¿no? Lo que se llama el hipocondrio derecho. Ahí está ubicado. Está fijado a través de ligamentos. Por eso se queda en esa posición. Por más que tú te eches, te pares, se queda en esa posición gracias a ligamentos que lo sostiene. ¿Correcto? Y también obviamente podemos apreciar que hay caras. Una cara anterior, una cara posterior. Y lóbulos tiene cuatro lóbulos. Derecho, izquierdo, anterior y posterior. Ahí está, más dibujitos del hígado y por supuesto una imagen del hígado, una fotito del hígado, ¿ya? Ahí está por debajo. Mira, ¿qué es esta bolsita que vemos acá? La vesícula biliar, ¿cierto? La vesícula biliar, la cual va a producir la bilis. Y justamente de la bilis y su participación en la digestión, vamos a dejarlo justo en la siguiente clase. Hasta acá vamos a llegar, muchachos, porque si no, no vamos a poder tomar su siguiente clase. Entonces, espero hasta acá hayan podido comprender con unas imágenes cómo es que funciona tu aparato digestivo. ¿Ok, chicos?